nadie les da bola. Y ahora que se derramó un poco un montón de cenura en parte, que es un escándalo. Eso tiene que ver primero con nuestra ingenuidad social de creer todo lo que estamos viendo, porque estamos empapados en esa narrativa constantemente. Y por otro lado, porque siempre buscamos racionalizar algo. Bueno, si no es desarrollo, si no es así, es porque son verdes o porque son ambientalistas. Estos son sectores altísimamente complejos por todo lo que involucra y todo lo que sucede alrededor. No es una cuestión lineal sobre si yo tengo una inversión, tengo desarrollo, si tengo una cosa es otra. Hay muchas cuestiones dando vueltas alrededor de estos grandes proyectos. Y especialmente creo que tiene que ver con una cuestión de soberanía sobre los recursos naturales. Nosotros estamos viviendo dos cuestiones. Una, que hay un fuerte empuje de la frontera minera hacia el tercer mundo, y nosotros, para la visión de los países ricos, somos el tercer mundo. No seamos efectivamente Paraguay, no seamos El Salvador, pero para la división del mundo sí lo somos en ese sentido. Y estamos también en un cambio de tecnologías que son realmente muy agresivas con todos los seres vivientes del planeta. Estos cambios de tecnología no solamente están en la industria minera, uno los puede ver en los monocultivos, el uso de agrotóxicos, el uso de tecnologías que efectivamente son muy agresivas con el ser humano y que efectivamente se están desarrollando de una forma y que se concentran rápidamente en pocas empresas que tienen el dominio sobre todos estos sectores. Con esto voy a ir cerrando porque hace un tiempo con algunos compañeros estuvimos viendo cuál era la relación que había entre los fondos buitre y ciertos recursos naturales y el entramado político detrás de los fondos buitre. Lo que me llamó la atención que dentro de lo que estábamos viendo había un estudio muy interesante de un grupo de matemáticos suizos de la Universidad Politécnica de Suiza. Habían estudiado durante muchos años cómo es el entramado efectivo de cómo funciona el mundo de los negocios, o sea, del mundo económico. Entonces hicieron estudios muy complejos y tomaron 1.600.000 unidades de negocios alrededor de todo el mundo. Y vieron cuál era la relación de ese 1.600.000 unidades de negocios en todo el planeta. Y fueron viendo que hay una superestructura. La superestructura está en el medio. El entramado, cuando uno lo puede ver gráficamente, es como una esfera, como una red. Y dentro de ese entramado hay una estructura en el núcleo que es prácticamente solo financiera, con todos los grandes bancos del mundo. Y alrededor de todo ese entramado financiero es toda energía, es petróleo, minería, gas, y después se van haciendo todos los otros alrededor. Pero lo más interesante es que dentro de esa superestructura hay 177 empresas que dominan el 80% del PIB mundial. Cuando nosotros pensamos en eso, ahora esas son estadísticas que ustedes pueden ver, el 1% del planeta, de las personas en el planeta tienen el 85% de todo lo que hay alrededor, es el 1%. Estamos viviendo en una época que prácticamente no tiene comparación con nada excepto el ferrocarril. En la historia, hacia atrás, por la concentración, la superconcentración de la empresa. Estas 177 empresas tienen todos los directorios cruzados. Parte del directorio de la gente que está en Deutsche Bank, que está en Volkswagen, que está en Bank of America, que está en Paribas, en BNP Paribas, que está en Shell, que está en Río Tinto, están cruzados. Nunca van a nosotros desde fuera lo vemos como si estuviera actuando la banca invirtiendo en el país. No es la banca invirtiendo en el país. Es el gobierno canadiense, con toda su estructura militar que tiene Canadá dentro de la OTAN, con toda la presión que tiene su gobierno, con todo el sector financiero. Cuando uno va a hacer un proyecto minero, y esto lo he hablado con los mineros, por suerte he tenido la suerte de poder y conocer en todo este tiempo la gente que ha dejado, que ha trabajado, que ha estado ahí. En primer lugar, esto es un negocio absolutamente financiero. Más allá de lo que había comentado, con esto voy cerrando, de que fuera que pueda haber dinero del crimen organizado, a veces hay, a veces no lo hay. No necesariamente una empresa minera va a ir a lavar dinero, aunque en el caso de lavar tiene historia de eso, muy fuerte, ¿no? Porque cualquiera que vea de dónde sale lavar, eso es indudable. Pero hay otras que no, hay otras mineras que no tienen no le daban dinero a nadie, que están metidas en su negocio.
Pero cuando uno ve cómo está funcionando en este entramado, cuando uno invita a este tipo de estas industrias, cuando uno está invitando a dar esos recursos naturales, nunca más se van. Eso lo dan por... Es muy difícil, esto ya queda acostado dentro de todos los sistemas políticos, se forma una convivencia política, en nuestro caso provincial, no es nacional, porque por lo que llegado de los 90, todo ese entramado político hoy está dentro de las provincias, no del Estado Nacional. A diferencia de Chile, que es un país unitario, donde todo eso pasa a través del Estado centralizado, y a diferencia de Brasil, por ejemplo, que siendo un Estado federal, todas las negociaciones con las grandes empresas pasan primero por Brasilia y después pasan de haber hecho un negocio con estas empresas a los estados provinciales dentro de Brasil. Cuando uno ve cómo funcionan finalmente estos entramados, yo creo que estamos viviendo primero una frontera que expulsa este tipo de industrias hacia los países más débiles, incluyendo el nuestro. Estamos viviendo un cambio de paradigma en la tecnología que es cada vez más agresiva, es peor en el ambiente, en el entorno humano, y al mismo estamos viendo un mundo de una superconcentración de la riqueza. La superconcentración de la riqueza es también una superconcentración del dominio político y del dominio de un grupo de personas. Hoy, según Oxfam, que es una de las ONGs más grandes de Inglaterra, 180 personas que entran adentro de un cine tienen más de la mitad de todo lo que hay en el planeta Tierra, del PIB mundial. Son 180 personas. Es imposible que todas estas grandes infraestructuras, estamos hablando de gigantescas compañías, no vienen de ese grupo. Están de forma directa o indirectamente relacionadas. Especialmente minería y petróleo, porque minería, petróleo y energía son las bases por las que se sobrecrea todo. Todo lo que nos rodea hoy es algo que viene de la naturaleza, que el ingenio humano ha vuelto después a hacer algo. Todo, una laptop, un auto, todo es un bien natural, todo es algo que salió de la naturaleza. Crear cualquier electrónico requiere miles de litros de agua, requiere tener todo tipo de minerales, todo es un bien natural, lógico. Todo lo que nos rodea. Y nosotros somos los dueños de eso. Nosotros en América Latina, en nuestra región, y también en África. El destino terrible de África es porque tienen los recursos naturales. Nosotros tenemos otro destino porque tenemos sociedades más complejas, no tenemos sociedades que han sido devastadas y colonizadas como en África. Pero estamos a medio camino. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es la soberanía sobre nuestros recursos naturales y después también pensar, además de la soberanía, qué es lo que estamos haciendo con nuestros compatriotas, con nuestros compañeros que viven en todo el territorio cuando hacemos zonas de sacrificio y los exponemos a tener que lidiar con cianuro, con derrames, con cáncer, con leucemia, con problemas, inclusive el mismo miedo. Puede ser que yo no tenga cáncer, pero no, vivir al lado de estos gigantescos proyectos, donde yo tengo miedo de que mis hijos vayan a tomar agua, de que el agua que me llega me pueda generar una enfermedad, solamente ese miedo genera que donde yo tengo alguna parcela de tierra se devalúa. Nadie quiere comprar una tierra en San Juan cerca de un proyecto minero. Todo lo que hay alrededor de estos grandes proyectos va muriendo porque los proyectos mineros en sí son zonas de sacrificio. Una zona de sacrificio es una zona de muerte. Una zona de muerte no puede traer desarrollo. Eso lo ve uno claramente en Catamarca. Entonces yo creo que para finalizar tenemos que tener primero una mentalidad de que no solo pensar en cuáles son los paradigmas de desarrollo solo cuando viene un accidente. El accidente es ya un resultado que es el peor posible para cuando sucedió y también tenemos que pensarlo, por un lado, por una necesidad como ciudadanos de estar apegados a la vida. No podemos permitir este tipo de tecnologías en nuestro territorio, especialmente cuando no son para beneficio propio primero. Porque esa es la ecuación más estúpida de todo, que además de envenenarme, se lo hago a costa de que me lo haga otro que se está llevando todo. Esa es la peor de todas. Eso es lo que pasa en África. Entonces, si me voy a envenenar, por lo menos me enveneno yo, que me envenené el IPF, ¿no? Ese es el segundo estadio. Y de última es igual, si no quiero que me envenenen, vamos buscando nuevas tecnologías, ¿no? Otra forma. Es imposible saltar hoy de una forma, porque tenemos una civilización que está basada en esto, está basada en petróleo, está basada en energías no renovables que tienen tan graves consecuencias. Pero cuando ya no somos dueños ni siquiera de esas energías y cuando ya no tenemos una soberanía política sobre nuestros recursos, los resultados siempre tienen que ser malos y lo van a ser. No sé si alguno tiene alguna pregunta para Nicolás.
Esta charla está muy interesante que la hayas dado acá porque acá se forman geólogos y no tienen esta mirada, sino tienen la mirada técnica específica. La pregunta es, ¿esta charla vos la has podido dar en ciencias económicas? Porque el tema que vos planteás es los términos del contrato que se firma. Sí. Nosotros como geólogos no manejamos los detalles contractuales finitos. En nuestra formación están los aspectos técnicos. Y me parece que el ámbito apropiado para poder hacer la ponderación adecuada de los datos que vos presentaste sería el ámbito de lo que tienen formación en aspectos económicos, como para poder hacer una lectura adecuada. Sí, yo creo que por un lado, yo creo que es interesante siempre uno aprender y poder conocer, sean sociólogos o geólogos o economistas. Yo creo que es realmente interesante también tenerlo dentro de la Facultad de las Artes y como geólogos, porque lo que sucede también, yo creo que nos sucede a todos, es que uno tiene un marco de la realidad, ¿no? Cuando uno aprende algo, tiene un marco de la realidad. Y yo, por ejemplo, en la Facultad de Exactas de la UBA, la gente que va a formar y que se está formando rápidamente entra a la industria y sabe que tienen que ahí. Yo, o sea, formarse como un geólogo, como ingeniero en minas y tener una visión diferente es casi, no es no da buen resultado. Pero también es cierto que cuando uno está muy especializado en algo, ese es el sistema que funciona para todos, no solo para los geólogos. Uno está súper especializado en un área de la realidad y es difícil después conectar todo lo que va funcionando alrededor. Y ese es un poco el paradigma educativo en el que estamos nosotros inmersos, en donde te superespecializan en un área y vos perdés la visión un poco más macro. Y eso está absolutamente, ese es nuestro sistema educativo, para todos, no solo para geólogos, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, a forma de anécdota, a principios de año un colega me dijo si podía ayudar para una capacitación que estaba haciendo en el Departamento de Estado norteamericano en Argentina para detección temprana de material nuclear y radioactivo en las fronteras. Entonces trajeron gente de todo el mundo y es muy interesante porque están discutiendo si alguien va a hacer una bomba sucia con material radioactivo de desecho médico, hospitalario, si qué se puede hacer, o en fin. Están hablando de escenarios en donde alguien puede hacer una bomba y matar gente. Y después uno hablaba con los directores de los laboratorios norteamericanos, no tienen idea de nada. Son súper. Entonces, eso es un poco, cuando uno lo ve y dice, bueno, uno tiene que entender también cómo es la industria en la que se mueve, porque es parte de eso, le guste o no, lo haga ciegamente o no lo haga ciegamente. Y eso es lo que uno está dando a través de su conocimiento. Yo, por ejemplo, en San Juan se hizo hace 2 o 3 años un foro que se llamó Foro Minería y Sociedad dentro de la Universidad Nacional de San Juan. Fue uno de los pocos momentos en donde la universidad se involucró y después nunca más, o por lo menos en ese sentido, había aceptado los fondos del INAD y tenía, creo que en ese momento, unos 7 millones de dólares o pesos, me acuerdo, de muchos fondos. Entonces trajeron gente de Perú, de Canadá, de España, de México. Siempre había sido impronta muy prominera y en algún momento cambió. Sé por qué, pero bueno, no viene al caso, pero cambió un poco. Y conocí gente que siempre había tenido a veces contacto a través de correo electrónico. Mucha gente que ha estado en la industria minera, que ha estado en muchos proyectos, que ha estado en proyectos alrededor del mundo, en grandes corporaciones. Y lo que denuncia es sistemático, no es que hay un problema que se volvió una galería de que quizás es sistémico. La gente tiene graves problemas de salud, todo el mundo en todo el planeta, las comunidades se oponen, no hay ninguna que diga que bárbaro, un proyecto minero enorme, lo hacen los sistemas, hay un sistema de propaganda a través, y ese es otro de los puntos que creo. El sistema en Argentina, si yo digo voy a poner puestos de trabajo, elegimos otro. Pero como hay puestos laborales, todo legítimo, se terminó la discusión. O porque hay desarrollo, todo legítimo. Pero es mentira, o sea,
O sea, mentiras a cierto punto, pero eso no puede legitimar cualquier cosa. Respecto a lo que preguntaba, tengo la suerte de que un profesor en económicas en la UBA, Andrés Aciderí, todos los semestres invita a un compañero que está especializado en petróleo, que es para mí un genio, es una persona, un investigador que realmente sabe mucho de petróleo. La semana pasada estuve justamente y veo dar otra visión, a veces lo que uno tiene, porque a veces parece bastante radical, pero cuando uno lee lo que pasa no es radical para mí, pero claro, esos son dos puntos de vista. Yo he aprendido a través de la minería, nunca estudié minería así técnicamente, no he tenido esa ventaja o esa posibilidad, soy autodidacta, tengo minero, pero me di cuenta de que siendo una persona que simplemente se interesa por un tema, se puede generar cambios, si uno cree que la realidad es diferente. Soy el autor de la ley antiminera de Fuego, escribe la ingeniería en cielo abierto. Nunca pensé escribir una ley minera y me interesé por el tema y me doy cuenta de que mucho de lo que a veces se habla, yo no soy químico, no soy geólogo, pero al estar rodeado por tantos años, mucho de lo que dice el discurso es simplemente mentira. O sea, el nivel de mentira va acorde con lo que hay alrededor de uno. O sea, cuando hubo un terreno en Choropampa, en Perú, de mercurio, decían que el mercurio no era tóxico a la gente. Los chicos terminaron, toda una comunidad terminada en Perú, y la propia minera, con el Banco Mundial, hicieron firmar a la gente que les daba $1000 a cada persona afectada a cambio de no tuvieran que hacer ningún reclamo de la justicia. Iban hasta Lima, porque ahí no había para hacer atención médica, y en el tercer viaje se les terminaban los $1000, pero cuando uno tiene una intoxicación por metales pesados, especialmente con mercurio, no va 2 veces al médico. Les hicieron el propio gobierno, eso con conveniencia del gobierno, decirle a chicos chiquitos de la comunidad que están intoxicados con un accidente de la propia minera, que es la segunda mina de oro más grande del mundo, sacando miles de millones de dólares. Lo que convendría humanamente hacer, lo que corresponde hacer, es a cada familia indemnizarla para que el resto de su vida pueda lidiar con eso. Le dieron $1000 y una patada atrás. Eso es como funciona en la industria minera. Cuando y le dijeron durante varias semanas, para no hacerse responsable, que el mercurio no era tóxico. Entonces, cuando acá vienen y te empiezan con la estupidez de que el cianuro de contacto con los oxígenos se desaparece como si pasara un agujero negro al lado. Nada puede desaparecer que tenga existencia en el mundo físico si no pasa un agujero negro por cerca. Entonces no puede ser. Pero bueno, todo tiene relación con dónde está el interlocutor al lado. Yo con una mentira estúpida te convenzo, yo tengo que hacer eso dentro del marco de un derrame en Francia, y es difícil que yo pueda agarrar y decir algo así porque la gente del rato me crea las cosas que tengo que tener otro tipo de lógica. Nosotros nos están tratando muy estúpidamente porque lo que vemos con Navarra todavía está pasando por arriba. Yo estoy en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y se le piden a la empresa, por favor, como si fuera, están viendo explicaciones a la empresa, es al revés. El control político tiene que exigirle, no decirle, bueno, en ningún momento pusieron la palabra accidente, todo fue un incidente o un fallido. Y eso es lo que está saliendo hoy desde diputados. Entonces, el rol de la justicia de la provincia. Yo no vivo en San Juan. Puedo dar mi opinión a nivel subjetivo y personal. Lo que sucede en San Juan es una cooptación absoluta de la industria minera del sistema político. ¿Podrías explicar para todos qué es una cooptación? Es algo no que sé si todos lo saben. Me hice un poco vocero así. Ha contado que decir que la industria minera, en cierta forma, toma el poder político, lo coopta, quiere decir que lo toma así. Porque piensen un minuto, sí. Yo estoy de gobernador de una provincia como San Juan y alguien encuentra $10.000 millones para sacar adentro de mi provincia. Es una cantidad de dinero, no hay nada alrededor que pueda ser. Yo soy partícipe de eso. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, bajo la Lumbrera tiene la segunda flota de aviones del país, más grande que la de Lara. Es una sola mina, una sola empresa. Tiene la segunda flota de aviones más grande del país. Ese es el tamaño de lo que están sacando en recursos naturales.
no cambió nada, no es que ellos son especiales en algún sentido, lo mismo pasa en todos lados, pero nosotros no podemos actuar ingenuamente. Después, yo creo que también una parte, yo estoy educado gratuitamente en mi país, en mi caso en la UBA, y he tenido una oportunidad que fue un poco común en el mundo. En todo el mundo la educación superior es paga y es carísima. La gente que puede acceder a la educación en el mundo es muy poca porque es carísima, solo los ricos, y cada vez más. Hoy ir a estudiar en muchos países del mundo requiere de que ya uno de por sí es de una familia bastante rica. Yo me he educado gratuitamente en la UBA y creo que es una responsabilidad personal, no sé en qué, si yo tengo algo enfrente que me ha dado a mí los instrumentos de la universidad pública. Yo, en mi caso, no estudié minería, pero estudié otras herramientas que me han permitido entender cómo funciona la minería, como podría haber sido otro tema. Nunca supe, no sé por qué se me ocurrió la minería hace 15 años atrás, por alguna, no sé por qué, no entiendo, pero bueno. Alguna cosa acá, pero es más aburrido que algo, ¿no? Esa en un sentido. Pero creo que nosotros en la esfera de la educación privada nunca va a poder tener a alguien que hable quizás en estos términos, porque efectivamente la matriz de la educación privada está acostada por los intereses particulares. A mí muy sorprendidamente veo que además muchas de nuestras universidades públicas también están fuertemente costadas por estos grupos de interés. Yo, por ejemplo, en el caso del lobby minero argentino, que está nucleado alrededor de la CAE, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, han puesto varios millones de dólares en la Universidad Nacional de San Martín. Y con eso inclusive he hecho edificios. Cuando hacen todo el tiempo compra de seminarios de minería, seminarios sobre minería y sociedad, lo que uno ve es cómo se está utilizando eso para la legitimación de la industria minera. Yo creo que en algunos casos muy graves, traen a las comunidades mapuches y las minan adentro de una universidad nacional y pública, los tratan de idiotas, al mismo tiempo que los están sacando de sus tierras, los están sacando. Yo creo que eso para una persona que ha estudiado en una universidad pública tiene que ser inadmisible. Uno tiene que tener alguna forma de devolver lo que ha recibido, y yo creo que en mi caso, yo estudié un poco minería, es eso, y creo que bueno, toda esta información hoy, por suerte, vivimos en un mundo donde es mucho más accesible. O sea, quizás en nuestra época, cuando uno estudiaba estos temas, tenías que estar a ir a buscar un libro que no se conseguía, que tenías que ir acá, hoy te mandás email con algún ingeniero en minas en Canadá que ya no está más, y a tu vez te manda por PDF un libro que te va. Nosotros tenemos otra capacidad muchísimo más amplia. Todos los que queramos interesarnos en algún aspecto o las industrias extractivas, otras industrias las tenemos. Es cierto que también esto es una guerra por los recursos naturales. También hay mucha gente que dice estupideces de todos lados, ¿no? No es simplemente si uno tiene una posición crítica con la minería, cualquiera que dice no, la minería tiene razón. Porque hay muchas estupideces, pero también hay muchas cosas que no son ciertas, porque hay mucha gente que a veces está enfrentada a estas problemáticas mineras, no tienen acceso a la educación, entonces no tiene cómo poder ejercer su defensa de estas situaciones, su poder o su forma de ver el mundo con las mismas herramientas. No es lo mismo que si yo estoy hablando con gente que estudió en la Universidad de Minas de Colorado, que le dieron una beca, entonces, y eso, ahí el conocimiento deslegitima, ahí es el conocimiento utilizado para deslegitimar a todo lo que se oponga a mi proyecto, en estos casos grandes proyectos que son de mucho dinero, ¿no? Y mucho poder. Creo que también es muy interesante poder charlarlo en el ámbito. Yo vengo de la facultad, así que siempre es grato poder charlarlo y también escuchar a la gente que también es prominera, entender cuál es su racionalidad, cuál es su lógica. No hay una sola verdad, no hay una forma de ver las cosas. Pero bueno, yo creo en mi entendimiento de que muchas de las universidades públicas tienen, especialmente en las áreas específicas, no es que los mineros van a sociología, o no van a ser, los mineros están en exactas, ya los que están geólogos, ingenieros en minas, y eso se ve porque pasan días de mucho dinero, donde la gente que trabaja ahí, en los equipos técnicos. Yo cuando fui a la facultad de Salta, y hace muchos años, estaban haciendo un ciclo de charlas que fue muy interesante.
Y me acerco y digo, es muy interesante el ciclo de charlas, pero ustedes están en la universidad pública y tienen los laboratorios y tienen todo. ¿Por qué no van y hacen los estudios de base, línea de base de aguas en algún lugar? Porque las charlas están con las. O sea, los laboratorios las tienen ustedes y el laboratorio privado no te lo va a ir a hacer ninguno. Bueno, y yo creo que eso es una forma de cambiarnos la relación que tenemos del mundo académico hacia la sociedad. Yo creo que para mí es una obligación de todos nosotros. Estemos donde estemos, si uno es prominero, bueno, quiere ser prominero, es prominero. Felizmente, ojalá que algunos puedan darse cuenta de que esta matriz de supuesto desarrollo es muy nociva con la vida, con la gente, y que estar a veces parado de un lado donde no siempre te dan los mejores recursos ni las mejores pasantías, también es un lado donde uno puede ejercer otra forma de ver el mundo, que creo que está más en línea con lo que estamos viviendo hoy, porque estamos haciendo un queso de bucero, y en la Amazonas la estamos deforestando toda a un nivel de una Bélgica por mes prácticamente. Estamos en un límite ecosistémico muy fuerte. Yo trabajo no trabajo en minería, trabajo en pesquerías, y lo que uno ve, pero cuando lo ves en minería o cuando lo ves en otras áreas, estamos fuertemente en el límite ecosistémico de todos los ecosistemas del mundo. Muy, muy fuerte. O sea, estamos en el nivel de una presión tan fuerte de que los ecosistemas no llegan a regenerarse antes de que nosotros los estamos comiendo el planeta. Exactamente. Entonces, la minería para mí es una de las formas más agresivas. Uno cuando ve unas minas a cielo abierto y ve las fotos, no lo puede creer, realmente la escala que tiene. Ir a llegar hacia el muro, no es nada más metafórico, yo creo que lo está haciendo, de ahí no puede salir nada bueno, y sale oro. El oro, yo me acuerdo que una de las frases de uno de los grandes multimillonarios norteamericanos, Warren Buffett, es uno de los hombres más ricos del planeta, y hizo todas sus fortunas, no fabrican nada, no sé, hermanos, no hacen nada, toda especulación financiera, ese es el poder, no hacen nada de utilizar instrumentos financieros para dominar el mundo, porque esta gente hace eso. Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos, dijo, si viniera un marciano y viera que la gente hace gigantescos cráteres, mata, rompe todo, saca el oro, lo hace una barra y lo vuelve a meter abajo de la tierra dentro de una bóveda y lo cierra, y ya están todos locos. Si uno lo dice ese es un pelotudo ambientalista. Ese es el hombre más rico del mundo, el segundo, el tercero, el cuarto, que se dedica a hacer eso. Esa es la lógica. Nosotros estamos yendo a ser zonas de sacrificio ambiental para ir a sacar oro que no sirve para nada. El oro es pura especulación financiera y es una construcción cultural. El oro vale porque la gente cree que tiene un valor, pero no tiene algo, es un pedazo de metal. No es que vale $1.800 la onza. Nosotros decimos vale $1.800 la onza y estamos dispuestos a generar todo este caos ambiental porque vale 1.800. Pero no vale nada, es un pedazo de metal. Eso es una convención social que tiene que tener un valor. Es una convención social y ese oro no es otro metal, porque hay muy poco oro en el mundo. Todo el oro que hay en el planeta Tierra entra en 2 piletas olímpicas. Entonces, cuando uno ve todos los cráteres que está haciendo para buscar el oro diseminado en baja ley, quiere decir que está esparcido, que no está en metas, que por eso se estamos dinamitando. Lo estamos recuperando en muy poca cantidad, todo el oro del planeta entre 2 piletas olímpicas. ¿Y para qué? Para meterlo dentro de la boca. Estamos destruyendo toda la cordillera de los Andes para eso. Yo cuando pienso eso, porque uno puede discutirlo desde el punto de vista financiero, ¿tiene sentido revelarse a los suizos y no poner una empresa estatal argentina, yacimientos auríferos fiscales? Y bueno, es más obvio que sí, yo hago una empresa argentina y no ponernos de rodillas enfrente de los australianos. Pero también uno puede pensar, ¿es realmente necesario reventar a todas nuestras comunidades en Hacha, en Chilecito, en todos lados, posible para sacar un pedazo mental que no tiene ningún uso de nada? Pero eso ya es una convención social, eso es una locura que tenemos nosotros que evitar. Pero bueno, yo creo que el primer paso es decir y aceptar que todos estos proyectos son lo que son, altísimamente contaminantes, son bombas de tierra. Eso no lo digo yo, eso lo dice el gobierno norteamericano. Las minas a cielo abierto son bombas de tierra. Eso está en los reportes del IPA, del Environmental Protection Agency. Entonces, no es una cuestión de decir una es una confabulación, es cooperativo, ni nada. Es lo que es. Yo creo que nosotros hemos comenzado para ir un poco diferente en nuestra región, no en Argentina, pero sí en Ecuador, sí en Bolivia, a través de entender los recursos naturales de otra forma. Es una lucha, ni siquiera los gobiernos que son más proambientalistas pueden tampoco sortear el hecho de que igual está la industria petrolera y todo, pero por lo menos ya tenemos una visión, y otros países ni siquiera la tienen.
Bolivia ya consagró en su constitución que la naturaleza tiene derechos, es un sujeto jurídico. Ecuador también, Ecuador tiene a la naturaleza como un sujeto de derecho jurídico dentro también de la constitución y tiene una visión más amplia de la naturaleza. Nosotros no somos seres humanos, somos naturaleza, dependemos absolutamente de todo el ecosistema que nos rodea. Nosotros sin agua no sobrevivimos, eliminamos consumos. Nosotros sin un sistema, un ecosistema que viva realmente bien, nosotros no podemos vivir. El cáncer es un reflejo del deterioro increíble en el que nosotros hemos creado en nuestros ecosistemas donde vivimos. Eso no es que alguien le dio cáncer. El cáncer es el deterioro ecosistémico en el que nosotros estamos sumergidos a través de vivir constantemente en químicos que nos ponemos encima, que nos metemos, que vivimos, que ponemos al aire, por todo. Entonces, el cambio de paradigma nosotros lo tenemos, ya estamos tarde, ya hoy es tarde. Pero bueno, lo que pasa es que el poder que tienen estas grandes empresas es enorme. Y no vienen a decir que bueno que el desarrollo. A mí me causa gracia, hablan mucho de desarrollo todo el tiempo. Todas las áreas mineras, por ejemplo, de Norteamérica, son las zonas más atrasadas, brutas y pobres históricamente en Estados Unidos. Los Apalaches, Fort Collins, la Source, que era donde está. Todos los desarrolló las industrias mineras, cuando uno va, son los que los norteamericanos se ríen porque son los gorditos de la montaña, los pilibilis, que son brutos, que tienen baja educación, que tienen pobreza. Lo mismo pasa en Sudáfrica, lo mismo pasa en Australia, y lo mismo pasa acá. Uno va a Canadá, no es que bajo la minería está un desarrollo increíble. Los indicadores sociales no han mejorado mucho. Hay mucha plata en algún pequeño sector dentro de la élite y la burguesía catamarqueña, dentro de ahí, lo mismo que en San Juan, pero eso no es desarrollo. Eso es una economía rentable que beneficia un grupo y un sector social muy determinado y muy agotado, a cambio y a costa de impedirle realizarse en sus proyectos de vida a muchos de la gente. Su proyecto de vida es poder tener un proyecto de vida sin que yo tenga miedo de que se voy a tomar algo y me muera envenenado. Sea cierto o no sea cierto. Yo de hecho no puedo convivir obligadamente que para que una empresa suiza se lleve oro. Yo tengo que pensar de que ya mi tierra no vale nada, porque es así, mi tierra cae en el oro, de que yo tengo miedo que mis hijos puedan acceder a fuentes de agua, que mi agricultura, porque mucho. Toda esta zona realmente subsiste con agricultura, con turismo. No hay muchas otras cosas. Argentina no es un país industrial donde la gente fabrica BMW. O sea, la Argentina sufre de turismo, lo mismo pasó en Esquel. En Esquel se dieron cuenta de que teniendo una mina de oro a 7 kilómetros de velocidad, iban a tener que pagar el precio de que durante 10 o 15 años todos iban a tener plata y cuando se cerró la mina, que ganaban. En Estados Unidos hay más de 1.100 pueblos fantasmas. Y es interesante, cuando uno va a los pueblos fantasmas, dentro de Estados Unidos, lo que ve en algunos, no todos, ¿no? En algunos, de repente ve lo que era el viejo banco, y era un banco de mármol enorme, gigantesco. Ahora está tapado por la arena, está cerrado, se terminó la mina, se terminó el negocio, ni nada, son las áreas, ni nada. Eso es lo que se llama boom and bust. Hubo un boom económico, funcionó durante un tiempo, eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos apegados a lo que pasa en San Juan, lo que pasa en Catamarca, estamos apegados a ese boom de dinero que está perdiendo ciertos sectores sociales y que impide la gente racionalmente está diciendo, no, la minería es buena, esto, lo otro, ¿verdad? Pero cuando uno lo lee, yo no leí en ningún lado general, no lo leí, quizás yo me equivoqué, quizás alguien me puede mostrar mejor, yo no leí en ningún lado que hay pueblos que están cerca de grandes proyectos mineros que realmente son ricos, viven bien, tienen un alto nivel de vida, sostenible en el tiempo, ¿no? Que por 10 años y se terminó. En general, yo no lo leí, o sea, si alguien me muestra que tiene otras estadísticas, yo me he dedicado a otras estadísticas y no lo pude comprobar. Pero bueno, eso es parte también de cómo uno, si uno se formó, y yo también lo veo por estadísticas, así es que formado, me gusta interpretar, entender, y siempre tener la mente abierta, siempre pensar, involucrarse con los que son propios, dinero, y ver, hay mucha gente que se cruza de un lado a otro. El gobernador de La Rioja dijo que era minero y cuando llegó a la gobernación se hizo minero, de un día para otro. Y otros que están en la industria minera, se han ido después de ver, de entrar quizás con esa visión de que simplemente están haciendo algo porque son ingenieros de minas o porque saben algo de conocimiento y salen con otra visión del mundo. Yo he visto varios, algunos estuvo en el foro de San Juan, que es muy interesante. Creo que los que estudian y los que estudiamos dentro de la facultad de exactas o de ciencias naturales, entender cuál es el paradigma de la gran industria es indispensable.
Es indispensable entender el paradigma de la industria y entender el paradigma de cómo es el tejido ambiental y social en el que nosotros vivimos y cómo interactúan los dos y cómo interactúan también en el nivel político y económico. Todas estas industrias no es una industria que viene a invertir. Por ejemplo, acá dicen de que Veladero Lima invirtió 1.500 millones de dólares para abrir una mina. ¿Cómo que invirtió 1.500 millones de dólares? Una celda de flotación de cobre sale 700 millones. Eso no es una inversión. Eso se lo compró a Siemens en Alemania, lo trajeron en un barco, lo subieron a la cordillera, lo usan 20 años, queda totalmente chorreado, destruido y lo dejan ahí abandonado. Eso no es una inversión ni nada. Eso es un costo mínimo para extraer un mineral, no es una inversión. Una inversión es poner una fábrica que me fabrica Toyota en Campana. Está ahí, eso es una inversión. Y eso requiere que personal calificado, que está todo el tiempo ahí, que está fabricando todo. Lo otro es lo que a mí me cuesta sacarlo de dentro de la tierra, que no lo fabriqué yo, no lo produje yo. Está ahí adentro de la tierra, no. Y es mío porque yo le pagué al gobierno supuestamente la inspección y el canteo. Toda la inspección y la prospección está hecha en los años 70 por un convenio de Naciones Unidas con Argentina, que aparte lo endeudó Argentina, lo tenían primero los militares, ahora está una parte en la Secretaría del Ambiente y otra parte en el Banco Mundial. Y cuando vienen acá las empresas mineras, es algo común, no solamente acá, dicen yo quiero prospectar acá en La Rioja, justo encontré una mina de oro, pero cuando yo voy a prospectar el costo es en Argentina de 7 pesos por kilómetro cuadrado. Si yo consigo pesos por kilómetro cuadrado, en eso, porque algo también, lo increíble es que ahora lo han ampliado a hacer también cateos aéreos y el máximo tope es de 20.000 kilómetros cuadrados. ¿En qué cabeza entra? Y yo con 20.000 kilómetros cuadrados puedo decidir tener los derechos de cateo y 20.000 kilómetros cuadrados al precio que a mí me cuesta venir un guardado en oro y me compro todo el derecho, que es más o menos la mitad del kit, y si encuentro oro, obvio que me encontrará los 20.000 kilómetros cuadrados, no puedo encontrar nada. Esos no son negocios legítimos. Ellos ya empiezan de por sí como gigantescos negociados que están por fuera de la sociedad civil, pero que vuelven a la sociedad civil, porque quienes tienen ese poder después son los diputados, son los gobernadores, son los que están en la Corte Suprema Provincial, son el tío de la hermana, del primo, y nunca más se sale de ese entramado. Ese tipo de datos, de esas proporciones de costos, de dimensiones, los términos contractuales, eso es lo que la mayoría de la gente, incluso los que estamos acá, no tenemos acceso a ese tipo de información. Y poder presentar ese tipo de información ponderadamente en relaciones costos-beneficios, impactos y el efecto del impacto a lo largo del tiempo de manera sostenida y población afectada a lo largo del tiempo de manera sostenida, ese tipo de información sería la relevante para que uno pudiera dimensionar adecuadamente esta situación. Sí, yo creo que sí. Yo te quería hacer otro comentario. Es una pregunta en base a tu opinión. Saliendo un poquito del tema minero, ¿qué apreciación te merece el hecho de que Shell haya decidido que no va a perforar en el área? O sea, entiendo que no es tema específico tuyo, pero me gustaría tu visión desde el punto de vista de la lógica empresaria. Es muy reciente. Después del anuncio de Shell, hay un montón de teorías alrededor. Finalmente se fue Shell y está entrando otra prospección más grande que no es de Shell. O sea, que Shell le haya vendido los derechos a otros. Sí, eso es posible. No es que se retiró y no va a hacer nada. Al físico de los nueve que están entrando. No lo sé, la verdad que es muy reciente, lo leí así, no lo leí en profundidad, lo pasé por arriba en estos días. Es muy reciente, sí, hay que Así que no sé. Pero en la lógica de estas organizaciones sería viable que haya vendido o haya tercerizado la tarea para no quedar pegada frente a los motivos generalmente, en mi experiencia, los motivos de estos grandes movimientos uno nunca los sabe, ¿ya? Y los vas a ver porque esa información no pasa siempre, ¿no? Esa información, así se mueve el mundo y nadie te va a venir a poner a vos en un artículo de la misma nación pasó algo, eso no pasa, o sea, y eso es lo que y nunca va a pasar. Entonces, por eso es importante cuando uno tiene la experiencia de estar constantemente viendo cómo es lo que va sucediendo. A veces con el tiempo uno, cuando pasó algo hace 30 años, sí hay un poco más de claridad sobre algunas cosas y va teniendo cierto sentido común y ciertos filtros para saber en qué está
Estados Unidos, qué es lo que nunca uno va a saber, pero se puede adecuar más a la realidad y que no, y qué sí es así, porque ese tipo de informaciones es algo que nosotros nunca vamos a saber, porque ahí esos son la información donde efectivamente cómo funciona el mundo. Y cómo funciona el mundo, eso no es perfecto, nadie lo sabe, porque los medios son medios de desinformación. Hay un sistema gigantesco creado con miles de millones de dólares para que uno no acceda a esa información, no para que acceda. Entonces, efectivamente, uno no accede a esa información. Y yo creo que acá en el nivel de capacidad de percepción hay un nivel de realidad que se descubre y está bien de otro nivel. Cuando uno tiene adquiriendo más herramientas, más capacitado para entender qué es lo que podría haber pasado sin saber exactamente. En algunos casos sí, quizás en algunos casos, no lo digo que esto aplique a todos, en algunos casos efectivamente se puede llegar a saber algunas cosas. Yo supongo que con los problemas que ha habido dentro del sistema político norteamericano y dentro de varios países respecto de ir a buscar el rol del Ártico, esos ya son negociados y cosas que nosotros no vamos a saber qué es lo que está pasando, por seguro. Pero si uno puede hacerlo así, si uno gasta esto requiere mucha energía y mucho tiempo. Cuando uno quiere más o menos entender cómo va, te tienes que poner muchas horas y muchas horas y muchas horas y leer muchas cosas que no son, otras que sí, y empezar a tener una buena idea. Eso requiere mucho tiempo. Por eso, cuando uno hace un reporte de la realidad, porque yo hice minería y me ayudó mucho a entender muchas otras cosas, porque así funcionan las cosas, independientemente sea minero o petrolero. Cuando yo escucho a Diego hablando en la universidad sobre el petróleo, me doy cuenta de que las formas sistémicas y el mate son muy iguales. Aunque yo no conozco los detalles, pero aprendí a traer ese reporte de la realidad. Ese reporte de la realidad, cuando estamos dentro de las universidades, como lo que estaba comentando recién, hay muchísimos intereses que nos direccionan hacia un lado y nos hacen ver cada vez cosas más chicas y más especializadas. Entonces, cuando yo estoy en la universidad, me voy especializando y mientras más me especializo, más oportunidades laborales y más dinero y más posibilidades tengo, porque estoy sobre especializando en algo cada vez más chico. Y ahí estoy perdiendo la visión de dónde yo estoy actuando en conjunto. Entonces, si yo tengo alguna sugerencia que compartir, es que siempre es interesante que todo uno pueda ser bueno en lo que hace y le gusta y ir y aprender más. Pero nunca dejen de ir abriendo al mismo tiempo que se enfocan en algo muy acotado en la realidad, la visión hacia que va en la dirección opuesta. Cuando uno va enfocando hacia un lugar particular de la realidad y lo va llevando el conocimiento, especialmente durante la preparación académica, tratan de ir ampliando hacia afuera para ver cuál va a ser el rol que tienen ustedes dentro de esa área de conocimiento. Los efectores de cambio, las personas que en nuestra generación podemos generar algo, tenemos que saber no algo en particular. Mi experiencia me dicta a mí que yo he visto gente que es absolutamente brillante. El director de un laboratorio nuclear norteamericano, yo creo que nunca me iría a poder tener esa capacidad intelectual ni aunque quisiera. Pero cuando escucho hablar, se puso a hablar entre cafés de COVID y de cosas, tiene una visión del mundo de un adolescente de 11 años prácticamente. Entonces, uno ahí lo que está haciendo es actuar ciegamente sobre la realidad en la que está participando, y lo haga de muy buena fe y muy bien. Si les recomiendo un libro que se llama Solar, van a ver como un premio Nobel, ese es muy interesante. ¿Cómo se llama el libro? Solar. ¿Lo podés escribir? No sé si... sí. Es... está en español. Es la historia de un premio Nobel en física que busca energías alternativas en Inglaterra y finalmente es como una persona que puede al mismo tiempo ser un genio en lo que es y una terrible persona que tiene un montón de problemas en el mundo al mismo tiempo que está siendo un genio en lo que hace. Yo creo que nosotros, como venimos de una universidad pública, lo vuelvo a repetir, tenemos la posibilidad de educarnos gratuitamente y lo que no nos enseñan a través de dentro de la universidad, nosotros tenemos que ir a buscarlo hacia afuera para tener la visión más. Y también adentro, acá en todas las universidades hay excelentes docentes, hay excelentes recursos y hoy tenemos internet, y hoy nos podemos meter un montón de datos, aprender un montón de cosas. Siempre creo que hay
hay otras tecnologías, hay otras formas de relacionarnos con el mundo de los recursos naturales, que no es el paradigma en el que estamos viviendo. Hay otras formas, es mentira que no hay, siempre tenemos esa, que si no se va a ver. En general, todas estas situaciones se legitiman, por un lado por los puestos de trabajo y por otro lado por el famoso desarrollo que nunca nadie explica. Bajo la lumbrera dice que hablan de desarrollo y la oficina de Insumos está en Buenos Aires y la gobernadora está pidiendo hacer los mamelucos de los obreros. Entonces, ¿cómo estamos hablando de desarrollo cuando una mina saca unos 10.000 millones de dólares y no puede ofrecerle los mamelucos a los obreros que están en la mina? Eso no es desarrollo, eso es el trato prácticamente que tenían los españoles con un poco en la extracción siglo XXI. Pero es eso, o sea, yo hago esa cantidad de dinero, ese flujo de dinero, y estoy hablando de desarrollo, no estoy hablando de desarrollo. En San Juan quizás es un poco más esparcido. En San Juan la minera es el epicentro minero de la Argentina y efectivamente se ve un movimiento económico más grande. Es absolutamente nada con respecto a la cantidad de dinero que está saliendo de estos yacimientos. Y está saliendo un altísimo costo ambiental y social. Yo por suerte no vivo en San Juan ni en Cacho. Pero si yo tuviera que haber nacido en Cacho, yo no puedo estar condenado y estar en mi pueblo condenado a vivir en esas circunstancias simplemente porque alguien dice que va a venir el desarrollo y está metido en un entramado de difícil, de mucho poder y muchísimo movimiento. ¿Podría explicar un poco por arriba así de Tierra del Fuego? ¿Cómo le trata el sistema minero para hacer esa ley? De casualidad. Sí, yo todavía trabajo para la provincia de Tierra del Fuego a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, pero en calidad de representante de Buenos Aires. Y simplemente Tierra del Fuego no tenía hecho casteos y prospección y no se sabía todavía dónde había realmente yacimientos. O sea, no era el caso de Catamarca, o de San Juan, o de Salta. Y todavía no había una presión de la industria minera, pero como es una cordillera, no está la cordillera. Uno sabe que si hay minerales en la cordillera, hay minerales en la provincia, porque es la misma formación geológica, y que eventualmente los van a ir a buscar. Entonces, convencían en su momento al secretario de Ambiente, que se llama Nicolás Lucas, como es el actual, le dije que a mí me interesaba la minería y que quería proponerle hacer una ley, le expliqué cómo funcionaba la minería a cielo abierto, y conseguimos hacer una ley que tiene un poquito de trampa, porque la ley no dice que es antiminera, como hay algunas leyes que sí son antimineras. La ley simplemente dice que es una ley que apoya el desarrollo minero siempre y cuando no utilice y prácticamente todos los precursores químicos y todas las tecnologías de minería a cielo abierto están prohibidas. Es una forma de decir, bueno, usted puede minería esa minería, pero no de esta forma. Y ya sabemos que las empresas no lo harían hacer. Entonces, es una ley de resguardo ambiental minero que en el fondo es una ley que prohíbe la minería de la misma forma que el Código Minero hace la inversa. El Código Minero dice, sí, todos pueden venir a buscar minerales, pero cuando vos lo lees en detalle, solo le queda a las grandes corporaciones extranjeras venir a buscarlo, aunque no lo diga explícitamente. Yo dije, bueno, o sea, si el Código Minero me dice, sí, que vengan todos a buscar y después la estoy haciendo medidas para que solo puedan venir los grandes, es una ley minera que no diga que prohíbe la minería. Digo, sí, se permite, excepto en estos casos, es una prohibición. Así que bueno, el secretario de Ambiente en ese momento me dio la posibilidad de hacerlo. Yo no soy abogado, así que tuve que estudiar un montón para poder hacer una ley. Pero lo hice, la gente cuando uno tiene la predisposición a hacer algún cambio, aparece y ayuda y colabora y así se generan los cambios cuando uno no tiene todos los recursos que podría tener. Si yo trabajara en la barrio o si trabajara en una de las grandes empresas mineras, ahí los recursos aparecen rápidamente. Por ejemplo, las relaciones públicas de la gente simplemente que va a hablar. Cuando fueron a Canal 7 a hacer un debate minero, el tipo que venía a hablar de los mineros tenía 9 asesores de relaciones públicas. Y ese es un tipo que ni siquiera es minero ni nada, es de relaciones públicas. Nosotros estamos quizás en este lugar desde el otro lado, entonces llamamos a un amigo abogado, llamamos a alguien que nos puede colaborar, pero los cambios que suceden igual. Yo no dormía con la conciencia tranquila, sé lo que sé y por ganar un poco más de plata estoy haciendo algo que daña a la comunidad en la que vivo, que para mí es mi país, es Argentina, lo que me dio la capacidad de estudiar
y de poder defender mejor en el mundo. Así que bueno, eso funciona. A veces uno le da bronca porque cuando uno lo ves al principio, los compañeros que estudiaron están ahí, se meten en las empresas corporativas y todo, y a los 2 años andan todo el día que van de San Francisco a Toronto, a Montreal, y tienen el mejor auto. Eso también es una lección de vida. Creo que no es lo mejor. Uno participa dentro de un entramado que es muy dañino para todos y en algún momento todo eso es bueno. No sé la compañía. No, yo por ahí quería como agregar a lo que vos hablabas de la idea de nosotros como estudiantes de universidades públicas, cómo vos dijiste algo así como que le teníamos que devolver eso que nos está dando, y yo más bien por ahí como que cambiaría el término y diría que lo que tenemos que hacer es defender eso. Justamente, bueno, lo defendemos así, o sea, luchando por ahí como colectivamente. Esto de que no sea, bueno, cada uno hace su magisterio, bueno, lo individualizamos y nos olvidamos de la sociedad en la que estamos, porque después pasa esto, bueno, yo soy muy grosso, por ejemplo, yo estudio ciencias de la educación, soy una pedagoga de la hostia, pero me olvido que, bueno, que socialmente están ocurriendo las cosas delante de mi cara y el mundo corre y yo sigo acá. Soy que ya hay que defender, devolver, porque ya estoy un poco más viejo, entonces algún tiempo después otra gente puede ser comprometerse, devolver, involucrarse, defender, lo que uno quiera, cada uno está en su lugar. ¿No? Quizás en su momento no lo vi como de cuando estaba educando, era querer tener un trabajo ya, salir, tener otra. Hoy puedo devolver y lo siento así, pero otro quizás es defender, cada uno está en su lugar. Y hay otros que eventualmente, bueno, tenías la posibilidad de educarte y te dieron una pasantía en barrio cuando estás en la facultad de Exactas y ganás 30 lucas por mes en una pasantía. Bueno, eso es parte de todo, es parte de cómo funcionan todas las cosas. Yo creo que estando en Argentina, en un país que nos da educación pública, que es algo muy poco común en el mundo, ustedes saben que en Chile la educación sale prácticamente $9.000 o $11.000 por año, en un país donde los ingresos son como acá. En México también está privatizada la educación, en Colombia también, en Estados Unidos también. Nosotros estamos privilegiados. Yo creo que ese tipo de defensa, de compromiso, de lograr, es parte, y yo creo que eso es algo del sentido común. Yo no le puedo resolver trabajando en los barrios, eso no es una evolución. Si yo estoy viendo de que hay afectación ambiental, de que hay comunidades que están realmente no tienen la capacidad de poder enfrentarse al poder corporativo político en donde está, que tiene su territorio, que está degradado socialmente, económicamente y ambientalmente. Quizás una forma de volver es esta. Pero también no es solamente una cuestión educativa, yo le digo, o de universidad pública, digo porque yo vengo de acá, hay gente que hace eso simplemente porque es su sentido común, hay gente que escucha ese lugar de la nación, eso. Yo quería hacer un comentario y por ahí una pregunta cortita. Por ahí en relación a lo que veníamos hablando, en este tema de bueno, la explotación minera que tenemos acá en Argentina, en el resto del mundo, y lo que veníamos discutiendo de esto, de que nosotros acá en la facultad tenemos una formación por ahí como hiper técnica en lo que tiene que ver con los biológicos, con los químicos, con los procesos de extracción. Sería interesante justamente eso que nuestros docentes o nuestros compañeros también mismos en la cursada puedan generar este tipo de debate con respecto a, bueno, no es solamente lo técnico, no es solamente la extracción del mineral o del recurso, sino que también es todo lo que tiene aparejado atrás. Digo, no pasa solamente en la minería, como veníamos hablando, no solamente en la minería, también los agrotóxicos en los cultivos, es también la cuestión con el cuero, con el cromo y demás. El cuero es lo mismo, ¿para qué queremos cuero si era todo sintético? Pero igualmente tenemos cultivo de cuero, usamos cromo, etc. Digo, son debates que sería interesante poder tener hacia adentro de las cursadas, incluso con los profesionales, con los mismos profesionales que por ahí tienen alguna visión más pro-minera o incluso capaz que otros no. Y por eso era la idea de en esta charla ponerle, bueno, que digamos, con este accidente que ocurrió, qué es lo que nosotros vamos a hacer como facultad, como estudiantes de materia de ciencias naturales y antropología también, que estudia ciencias naturales, estudiantes de ciencias sociales, y qué van a hacer nuestros profesionales, qué vamos a hacer nosotros como parte fundamental de la responsabilidad que, no sé si la que tenemos, pero la que en el futuro vamos a tener,
sobre estos temas. Por eso los quería invitar. Nosotros estábamos pensando en armar por ahí algún grupito de trabajo que empiece a pensar este tipo de problemáticas y empezar a hacer presentaciones al directivo, porque es ahí donde en realidad la facultad habla. Bueno, nosotros podemos sentarnos a hablar con el decano, podemos sentarnos a hablar con los profesores de energía económica, de cualquier materia, y esa va a ser por ahí la visión del profesor, pero no la visión de la institución. Por eso sería interesante que podamos juntarnos por ahí la semana que viene con un poco el material que vos nos dejás, que ahí lo tenemos filmado, y generar algún tipo de presentación para ver exactamente qué es lo que opina la institución sobre lo que está ocurriendo y de qué manera nosotros podemos traccionar en estos sentidos. Y la preguntita corta que tenía era, en un momento se estuvo hablando y se escuchó de un método de extracción de oro que era un ataque orgánico con unas bacterias que, bueno, lo que planteaban era que tardaba muchísimo más tiempo en poder extraer el oro, pero que no generaba la contaminación que tiene el cianuro. Quería saber si vos habías tenido alguna experiencia, te has contado algo del método ese. No escuché en particular sobre el método que nos contás. Sí escuché algunos procesos de mitigación de drenaje de ácidos y otros problemas ambientales a través del uso de bacterias. No lo leí en profundidad, sé que hay varios proyectos en varios lugares. Creo que por un lado también puede haber, existe por ejemplo en Colombia de minería de oro de baja intensidad, socavones en forma cooperativa. Los dos pueblos que lo hacen, el nivel de vida es altísimo porque es una cooperativa de todo del pueblo, y aún que obviamente tienen problemas ambientales. No es lo mismo tener una mina subterránea porque tenemos un socavón limitado en un área específica y donde es una cooperativa. Y los pobladores tienen ingresos 10 veces de lo que supuesta de lo que hoy están ganando los operarios que están en la barra con bajo el empleo. Entonces es mentira, nosotros es como dicen, bueno, nos vendemos barato porque nos dan un puesto de trabajo. Si lo sacara la propia comunidad, si se pudiera organizar de forma como lo hicieron en Colombia, son algunos proyectos aislados, porque en Colombia hay gran minería, también hay minería ilegal que se utilizan los recursos, demuestra de que sí hay otra forma. Aún si esto no quita de que para mí sacar oro no tiene un sentido, porque es una convención social del valor, pero suponiendo igual que si hay otras alternativas, sí las hay. Hay minería de baja escala, minería de baja intensidad. En el caso argentino, primero, si yo en vez de cobrarle el 3% en boca de mina, falseado a través de documentos como son de las declaraciones juradas, tuviera 3 proyectos, solo 3, en donde lo maneja una empresa estatal, nacional, provincial, nacional, puede ser un joint venture con otra empresa privada o por estatal. Vale es una empresa en Brasil que si bien tiene una mayoría estatal, es una de las grandes mineras del mundo, tiene know-how, tiene puertos propios, tiene puertos propios. No es que una estatal en el sentido que nosotros nos hemos acostumbrado a través de todos los últimos, en muchos años, ¿no? de todo esto mal. Codelco, por ejemplo, también es una de las mineras de las más grandes del mundo, que con lo que incluye eso, su conocimiento, vos podés hacer un joint venture y decir, bueno, si no tengo la curva de conocimiento para una minería estatal mañana o el año que viene, puedo hacer un joint venture con una minera con participación junto con Codelco, con otro, con lo que sea. Así surgió la industria petrolera en Brasil, que ellos no tenían el conocimiento para ir a buscar petróleo. Entonces, por ejemplo, ahí con solo 3 empresas, que digo, bueno, nos vamos a limitar a buscar oro, cobre en este lugar porque es el menor impacto ambiental, porque no hay comunidades cercanas, porque se puede hacer así, porque no hay peligrosidad, porque no estoy dentro de lo que sea una biosfera, porque la verdad está dentro de una biosfera de Veracruz, por México, ¿no? Digo, por no estoy en una zona sísmica y me quedo con el 100% de lo que saco, solo con eso que tengo por lo menos 10 veces más dinero de lo que estoy haciendo en el paradigma actual de hacer un queso gruyere con negociados que se están haciendo por todas las provincias cordilleranas rapidísimamente con todas las grandes corporaciones extranjeras. Entonces, ya si yo parto de eso y decir, bueno, no, eso pues sí sería una posición más desarrollista. Bueno, en esa posición desarrollista el sentido común me dicta. Si
yo soy el dueño y tengo el 100%, no necesito tener 840 proyectos en la Secretaría de Minería, puedo tener solo 3